Y bueno, a quienes se van incorporando un saludo afectuoso acá desde Chile. Claro que sí, Juan, muchas gracias y saludos a todos y empezamos, tú me dices. Adelante. Gracias, perfecto. Esto, me activas exacto. Y ya estamos. ¿Se ve perfecto? Muy bien, ahí está perfecto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas noches a todos. Van a decir que estoy aquí disfrazada de oso y la verdad es que sí está haciendo frío por aquí, por la Ciudad de México. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy va relacionado con los temas que hemos platicado en las charlas anteriores, porque en esta vamos a estar ya hablando básicamente o como aterrizando sobre la cantidad de alimentos que debemos comer de cada grupo. Les he platicado en ocasiones anteriores cómo los diferentes alimentos pueden estar contribuyendo a nuestra salud. Bueno, déjenme, antes de que empiece con la plática directamente, déjenme platicarles un poquito porque todavía está así mi cabeza como que corriendo. Estaba hablando con un señor que me decía precisamente que su mamá tenía problemas de Alzheimer y que le habían dicho que no ni era un medicamento y que era casi milagroso y que se iba a curar y que tenía 2 meses tomando el Alzheimer, tomando el noni la señora de 86 años y que pues que no se había aliviado, entonces que no servía el producto. Así es que ya se imaginan que ahorita entre todo lo que estaba platicando con el señor me dejó un poquito desconcertada. Y fíjense que no sé si a ustedes les ha pasado esto, perdón que esté comentándolo aquí, pero creo que es una experiencia que tenemos que saber manejar todos. Y sí, efectivamente, necesitamos que las personas lo consuman con, con constancia. Sí, yo le decía, señor, este tipo de padecimientos, en primer lugar, no sucede, no se presenta de la noche a la mañana y en 2 meses, pues no se va a poder curar. Y me decía, pues esto es un engaño. ¿Qué podemos hacer? Entonces le decía que pues le expliqué bla 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 todo lo de cómo funciona el noni, cómo impactaría en su cerebro, y le decía que si él creía que no veía mejorías, pues que se lo suspendiera para que se diera cuenta del cambio que hay, porque realmente el noni sí funciona y realmente el noni le va a estar ayudando a mejorar las comunicaciones de su cerebro. Pero fíjense que cuando una persona está demasiado pues alterada, este señor está muy preocupado, muy estresado, porque tener un paciente con Alzheimer y ser los únicos cuidadores o no tener mucho apoyo en la familia es algo bastante difícil. Entonces estoy pensando que también yo creo que vamos a tocar un día de estos este tema también para que si en algún momento ustedes llegan a tener alguna persona que padezca o que tenga familiares que padezcan Alzheimer, pues vamos a platicar un poquito de qué se trata esta enfermedad y cómo puede apoyarlos Max, ¿verdad? Bien, ahora sí, ya con un poquito más de tranquilidad y regresando mi mente a donde estamos, vamos a hablar sobre los alimentos, la variedad de ellos y qué porciones necesitamos de cada uno de ellos. ¿Y por qué siempre
aparte de que soy nutrióloga, pero ¿por qué siempre relacionamos la alimentación con la salud? Para no decir con las enfermedades. ¿Por qué? Pues porque fíjense que cuando nosotros tenemos una variedad, o más bien dicho, consumimos una variedad de alimentos, vamos a estar logrando fortalecer todas las células de nuestro cuerpo. Vamos a estar dando los nutrientes que requiere nuestro organismo para lograr su funcionamiento eficiente. Pero como ustedes saben, todo, dicen que todo por servir se acaba, ¿verdad? Todo se va desgastando. Entonces, en este desgaste que los alimentos no alcanzan a subsanar, para eso tenemos Max, para eso tenemos esta bebida cargada de iridoides, que va a estar dando un apoyo enorme, ¿sí? Porque es una tremenda carga de antioxidantes, de sustancias que nuestro cuerpo va a asimilar para permitir y facilitar el propio restablecimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿con qué tendríamos que estar empezando? ¿De qué tendríamos que estar hablando? Tienen ustedes aquí esta imagen que es el plato del bien comer, y lo primero que me interesa es que ustedes identifiquen que tenemos aquí donde están, que tenemos 3 grupos de alimentos. No me aparece aquí la flechita, pero bueno, vean por favor la que está aquí en color verde, son las frutas y las verduras que nos van a estar proporcionando básicamente vitaminas y minerales indispensables para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hace 3 o 4 conferencias tocamos este tema y ustedes vieron cómo cada uno de estos alimentos que tienen diversas concentraciones de vitaminas y minerales va a estar impactando en nuestra salud, en nuestra piel, en el funcionamiento del corazón, en la circulación sanguínea, en fin. Después tenemos, recorriéndonos conforme las manecillas del reloj, tenemos del lado derecho en la parte de abajo, donde dice leguminosas y alimentos de origen animal. Este grupo va a estar aportando básicamente las proteínas que requiere nuestro cuerpo. Y si ustedes ven en este grupo, está dividido, ¿sí? Y hay una rebanadita más pequeña que son las proteínas de origen animal. En ellas ustedes pueden ver la carne de res, el pollo, el pescado, el huevo, el atún, la leche, los quesos. Este tipo de alimentos nos van a estar aportando proteínas de origen animal. Estas proteínas nuestro cuerpo las requiere para formar básicamente estructura. De hecho, si nosotros comparáramos nuestro cuerpo con un automóvil, estaríamos diciendo que esto sería la carrocería del coche, ¿sí? Y nosotros, ¿cuántas veces cambiamos, cuántas veces a la semana, al mes, qué sé yo, cambiamos la portezuela, cambiamos la cajuela, cambiamos el toldo de nuestro coche? ¿Verdad que no? Lo mismo pasa en nuestro cuerpo, requiere proteínas, sí, pero las requiere con moderación. Y en especial estas de origen animal. ¿Por qué? Pues porque estas aportan mucha grasa saturada. La grasa saturada, acuérdense que es la que se cuaja a temperatura ambiente, y este tipo de grasa puede estar elevando nuestros niveles de colesterol, que perjudican nuestra salud básicamente cardíaca, y es por esto que está marcado aquí que se debe de consumir en poca proporción. En ese mismo grupo tenemos todas las proteínas de origen vegetal constituidas por las leguminosas. Estas leguminosas serían los frijoles, las nueces, las lentejas, habas, garbanzos, etcétera, que sin aportarnos grasa saturada van a estar trabajando en nuestro organismo para darnos precisamente
la cantidad de aminoácidos que nuestro cuerpo va a necesitar para restablecer todo el desgaste que hubiéramos podido tener, con la ventaja de que estas leguminosas nos aportan también cierta cantidad de carbohidratos y nos da energía. Si se fijan aquí en la base de este círculo, dice que combine. Cuando se combinan las leguminosas con los cereales, que es la siguiente división que está del lado izquierdo, cuando se combinan estos dos grupos, vamos a obtener proteína tan buena como la de los productos de origen animal. Que tanto las leguminosas tienen aminoácidos diferentes en porciones menores que las carnes, pero cuando se combinan nos pueden proporcionar una alimentación completa. De ahí que las personas vegetarianas puedan manejar una alimentación y una salud sana, siempre y cuando se consuman las cantidades adecuadas, que es de lo que se va a tratar esta plática. Finalmente, sobre este plato del bien comer tenemos los cereales. Estos cereales que son carbohidratos y que muchas personas denominan harinas, granos o almidones, ¿sí? Este grupo básicamente va a estar siendo la gasolina de nuestro cuerpo y nos va a aportar la energía que requerimos. Muy bien, ¿cuánto necesitamos comer de cada uno de este grupo? Ahora, en esta imagen que les estoy presentando aquí, esta es la imagen más conocida, más manejada a nivel internacional y nos habla de los grupos que les acabo de mencionar hace un momento, pero divididos como por escalones o en forma de pirámide, cuya base son los cereales o carbohidratos, y estos nutrientes son los que tendríamos que estar ocupando o consumiendo en porciones mayores. Como ustedes pueden ver, dice aquí de 6 a 11 porciones. ¿De qué va a depender esto? Fíjense que esto, como es la gasolina, como es los alimentos que nos van a dar energía, necesitamos comer más, o sea, estaríamos comiendo aproximadamente las 11 porciones cuando somos personas muy activas. ¿Qué pasa si nosotros somos personas con vida sedentaria? ¿Qué pasa si nosotros realmente no somos, nuestras actividades no están haciendo que consumamos demasiada energía y comemos muchos carbohidratos o harina? Pues les decía que esto sería como la gasolina en un coche. En un coche, si le ponemos gasolina además, esta gasolina se derrama, se tira, se desperdicia. En nuestro organismo, como es la máquina más eficiente que yo digo que hay en el universo, ¿qué pasa cuando se consume cantidades exageradas? Nuestro cuerpo no las desperdicia, las almacena para momentos de urgencia o de enfermedad, qué sé yo. Pero a veces el almacén se vuelve demasiado grande y empieza a provocarnos obesidad o empieza a provocar algunos otros problemas como pudiera ser la diabetes, ¿sí? Entonces, de 6 a 11 porciones, siendo las 6 porciones la mínima cantidad que estaríamos consumiendo, recomendable si somos personas sedentarias. ¿Y a cuánto equivale eso? Lo vamos a estar viendo más adelante. Después vienen aquí los vegetales y las frutas. Los vegetales se recomiendan de 3 a 5 porciones durante el día y las frutas de 2 a 4 porciones. Nuevamente, las porciones mayores si somos más activos. Después viene aquí los lácteos y las carnes, que son las proteínas, 2 a 3 porciones de ellos, y dependiendo de también cómo estemos, en este caso también de salud. ¿Por qué? Cuando las personas son muy delicadas de su estómago, cuando somos alérgicos
o intolerantes a la lactosa, pues lógicamente este grupo de leche, incluso los lácteos, deben retirarse. Y en la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, la leche no solamente está causando intolerancias, sino que está causando alergias. Por eso ya muchos nutriólogos, muchos médicos están recomendando suspender la leche. Si ustedes no tienen problema con la leche, con el consumo de la leche, yo les recomendaría que tomaran máximo un vaso al día, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las carnes, también 2 o 3 porciones, dependiendo de nuestra edad. Esto es importante. Los niños, los adolescentes que están creciendo, las mujeres embarazadas que están formando una vida, necesitan estas 3 porciones, quizá un poco más. Y finalmente, en la punta de esta pirámide, señalando que se debe de consumir en porciones muy escasas, serían la grasa, los aceites y los dulces, ¿de acuerdo? Y aquí diferenciando las grasas que son saludables de las grasas que perjudicarían más nuestro cuerpo. Las grasas saludables, desde luego, son las de origen vegetal, como las aceitunas, el aguacate, las nueces, los cacahuates, todas estas semillas. Y las grasas de origen animal, que son las que debemos de comer o evitar si se tiene el colesterol elevado, serían la mantequilla, la nata, chorizo, tocino, todas estas grasas de origen animal, las vísceras, etc. Muy bien. Una alimentación saludable, una alimentación con porciones adecuadas, no quiere decir en ningún momento que esta alimentación sea aburrida, que sea insípida, que sea desagradable. Todos y cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos qué alimentos nos gusta comer, pero también todos y cada uno de nosotros somos los dueños y los responsables de nuestra salud. De ahí que si somos un tanto cuanto melindrosos o demasiado quisquillosos y selectivos para los alimentos que comemos, yo les propongo que día a día vayan ustedes consumiendo un alimento nuevo. Quizá ensayen por una semana consumir 1 o 2 alimentos nuevos, ingresarlos a su alimentación combinados con otros alimentos que les guste, para que vayan proponiéndose la aceptación de estos alimentos que van a ir mejorando la salud. Muy bien. Para controlar el peso, y no solamente para controlar el peso, para ser unas personas saludables, tendríamos que estar dividiendo nuestro plato como se muestra en la parte derecha de esta lámina. Ustedes ven que la mitad del plato del lado izquierdo está repleta de verduras. Esto sería la cantidad que debemos de poner en un plato, la mitad que sea de ensalada, de verduras, de preferencia frescas, y si se pueden comer crudas es mejor. Si se comen cocidas, recuerden que deben de ser muy poco, no deben de hervir mucho, no se deben de sobrecocinar. Un cuarto de nuestro plato, que sería la mitad del otro plato, serían solamente de cereales. Entonces, estos cereales necesitamos que se estén consumiendo con moderación, y sobre todo que se escojan los que son integrales. Esto es importante. Los cereales integrales, ¿qué beneficios nos van a estar dando? Básicamente, el primero es que nos va a estar aportando fibra y desde luego tiene muchos más nutrientes. Y por último, el siguiente cuarto que hay el siguiente cuarto que hay en nuestro plato debería de ser de proteína. ¿Estoy dando la plática? Perdón, es que eran de las oficinas y pensé que
que estaba sucediendo algo, de que no me estaban escuchando o algo, por eso contesté la llamada. Bien, entonces, así es como debemos de dividir nuestro plato. Aquí arriba hay un vaso de leche que para las personas que lo consumen, les decía, sería 1 al día, y estaría faltando una fruta también aquí fuera de nuestro plato, ¿de acuerdo? Esto de manera general nos está proporcionando una alimentación equilibrada. Lo que debemos buscar es incluir un alimento de cada uno de estos grupos para que estemos certeros en que nuestra alimentación es saludable. Otro punto importante que no debemos perder de vista son los horarios de alimentos. A lo mejor nosotros hacemos combinaciones saludables, pero si lo consumimos solamente una vez al día, nuestra alimentación, nuestra nutrición y por ende nuestra salud no va a ser la adecuada. Necesitamos hacer por lo menos 3 comidas fuertes al día, 3 comidas completas y 2 o 3 refrigerios que serían con colaciones o alimentos en porciones pequeñas. Generalmente aquí se sugiere que sean algunas frutas o algunas verduras. Pero hay personas también, por ejemplo, que por su estado de salud, por tener problemas con su dentadura, por la situación o su estómago, su intestino que no esté funcionando bien, o simplemente porque comen muy poquito. Entonces se pueden hacer 5 o 6 comidas pequeñas, pero en todas ellas que vaya incluido, aunque sea en poca cantidad, cada uno de estos grupos de alimentos, ¿de acuerdo? Y esto nos va a estar ayudando también a evitar momentos de atracones o de comer porciones mucho más abundantes de las saludables o de las que necesitamos cada uno de nosotros. Aquí me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. La pirámide que ustedes vieron es una sugerencia que se puede aplicar a la mayoría de las personas y estaría dentro de los rangos saludables para todos. Sin embargo, cada persona somos diferentes, cada persona tenemos necesidades específicas por nuestro metabolismo, por las circunstancias del lugar donde nos encontramos, por nuestras actividades, lo que ustedes quieran. Pero además, también por nuestra salud. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes tienen que controlar algunos alimentos, como ustedes ya saben, básicamente los carbohidratos simples, como serían pan de dulce, pasteles, galletas, dulces, refrescos, alcohol, básicamente. Y moderar los carbohidratos complejos, como los vamos a ver a continuación. Pero las personas que tienen, por ejemplo, el ácido úrico elevado, ¿qué pasa con ellas? Ellas también deben de tener cuidado con ciertos alimentos, básicamente las proteínas. Y cuando hablo de proteínas, estamos hablando principalmente de las carnes rojas y deben de comer con moderación pescado y pollo. Esto es porciones muy pequeñas. Incluso algunos de ellos, las leguminosas, como las que ustedes vieron en el plato del bien comer, también les causan problemas. Así es que se debe de hacer una alimentación especial para cada uno de ellos. Los puntos que vamos a tratar a continuación son puntos generales que nos estarían dando una orientación para la mayoría de las personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, las frutas y las verduras, ¿qué nutrientes van a estar aportándonos? Básicamente vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes. ¿A qué equivale una porción de cada uno de estos grupos? Fíjense que
si somos muy estrictos, si somos muy específicos, y esto se aplica para las personas que tienen, por ejemplo, problemas renales, que tienen insuficiencia renal, ahí sí hay que ser mucho, pero mucho, muy delicados con las verduras y frutas que se les da, ¿sí? Así es que ahí sí tendríamos que estar manejando exactamente estas porciones y solamente de los alimentos permitidos. Pero cuando somos personas que realmente no tenemos grandes problemas de salud respecto a este tipo de situaciones como el ácido úrico, como los problemas renales, básicamente podríamos estar manejando de manera general una taza de verdura cruda sería una porción y media taza de verdura cocida sería también una porción, ¿sí? Pero si quieren ser más específicos, entonces diríamos que son 2 tazas de acelgas, desde luego en crudo, una alcachofa, una porción equivaldría también a una taza de apio, a una taza de berenjena, estaría siendo equivalente a un nopal mediano aproximadamente de toda nuestra mano, a un pimiento morrón, ¿sí? Entonces, a esto estaría equivaliendo una porción de verdura. Y sería, nos aportaría la misma cantidad de calorías cada una de estas porciones. Por ejemplo, un pimiento morrón, ¿sí? Aquí es este que ven ustedes en amarillo, por ejemplo, o en anaranjado, o el verde que está acá arriba sería el pimiento morrón. Un pimiento morrón nos da las mismas calorías que media taza de zanahoria rallada, por ejemplo. Nos aportan la misma cantidad de calorías, pero nutrientes diferentes, ¿sí? Cada uno de ellos uno tiene más vitamina C, otro tiene más vitamina A, ustedes ya lo vimos y ya se los dejé en las otras charlas. De frutas, por ejemplo, de frutas también generalmente se maneja como porción común una pieza mediana, ¿sí? No grande. Pero si queremos ser más específicos, estaríamos viendo, por ejemplo, aquí 20 cerezas es igual o nos da la misma cantidad de calorías o de energía que 3 ciruelas, que 4 chabacanos, que 2 duraznos, es igual a una taza de frambuesas, o es igual a que nos comamos 2 guayabas, o que nos comamos medio mango. ¿Por qué aquí sería nada más medio mango? Pues fíjense que porque el mango nos aporta mucho más cantidad de azúcares, por lo tanto, para que sea equivalente en cuanto a cantidad de calorías, aquí solamente es medio mango. Este grupo en especial, las frutas, se debe de tomar en consideración específicamente para las personas que tienen diabetes, ¿sí? Y les mencionaba que también para algunas personas que tienen insuficiencia renal, porque muchos de estos tienen mucho potasio o algunos tienen más sodio, sobre todo en las verduras, y entonces ese tipo de minerales se controla mucho en estos pacientes. En cuanto a las proteínas de origen animal, ¿sí? Ya les había dicho que van a intervenir en la formación de estructura, en este caso en el crecimiento y reparación de nuestros tejidos, básicamente músculos. Y bueno, ¿qué vamos a requerir? De forma, para englobar cantidades, se manejan de 30 a 40 gramos de carne, de cualquiera, de pollo, de res, de lo que ustedes quieran, como una porción de carne, ¿sí? Y por favor, quiero que ustedes vean su mano y que se den cuenta. Imagínense que toda su mano la dividen en 3 partes. Un tercio
sería aproximadamente esos 30 gramos de carne para que fuera una porción. De tal forma que a la hora de nuestra comida fuerte, que puede ser al mediodía o por la tarde, se recomienda que se consuman estas 3 porciones. Pero si alguna persona tiene ácido úrico elevado, por ejemplo, o tiene artritis, entonces se le controla, se disminuyen estas porciones y se pueden distribuir una porción nada más en el desayuno, otra en la comida y otra en la cena. Pero todo va a depender de las necesidades de cada persona. Entonces, 2 claras de huevo, por ejemplo, es exactamente igual a que se coman 6 camarones medianos. Nos da la misma cantidad de energía. Sin embargo, los camarones nos van a subir más el ácido úrico que las claras de huevo. Por ejemplo, las personas cuando tienen problemas con su ácido úrico, se les permite que como fuente de proteína consuman precisamente claras de huevo en lugar de comer carnes rojas o mariscos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les dejo yo aquí estas láminas para que ustedes las vayan viendo con más cuidado, con más detenimiento, pero de manera general, acuérdense ustedes que sería 1/3 esta parte de nuestra mano, y quienes tienen unas manos muy gorditas, bueno, entonces sería 1/3, pero con el grosor de los dedos, ¿sí? Y si tienen sus manos delgaditas, entonces sí sería con el grosor de esta parte de nuestra mano. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con los cereales? Los cereales nos proporcionan energía y los cereales son muy necesarios en nuestra alimentación, pero es recomendable que se consuman los cereales integrales. ¿Por qué? Pues porque estos cereales van a estar aportando la mayor cantidad de nutrientes y dentro de estos vamos a estar encontrando vitaminas y minerales importantísimas para nuestra salud. Además nos van a estar aportando también grasas saludables. Bien, ¿cuánto es una porción de cereal? En este caso, por ejemplo, de arroz, estaríamos hablando, de arroz cocido, estamos hablando, ese perrito era de los vecinos, ¿eh? Bien, media taza de arroz cocido sería una porción. Y eso equivale exactamente a tomarse 1/3 de taza de avena. Y eso equivale a tomarse 1/3 de taza de avena cruda o medio sobre de avena ya preparada, ¿de acuerdo? Equivale también a tomarnos media barrita de avena o equivale a tomarnos 1/3 de bolillo o medio bolillo sin migajón. Media taza de arroz equivale también a un pan blanco de caja, aquí conocemos la marca del Osito, o a un pan integral, ¿de acuerdo? Bien, aquí les voy a dejar todas esta lista para que ustedes la vean con cuidado. Dice aquí que, por ejemplo, equivale a media tortilla de, media taza de arroz equivale, por ejemplo, también a una tortilla de maíz aproximadamente de 30 centímetros y equivale a media tortilla de harina. ¿Por qué? En primer lugar, porque, por ejemplo, en el norte de nuestro país, ya saben, las tortillas de harina son grandototas, pero además porque llevan grasa, ¿sí? Entonces, sería media tortilla de harina. Y equivaldría, por ejemplo, a 2 tortillas de nopal. No sé si ustedes han visto que en el supermercado, en el autoservicio, hay tortillas de nopal, son combinación de harina de maíz con nopal. Muy bien. En cuanto a las grasas, ¿se acuerdan que les había mencionado que hay grasas que son saludables y grasas que no son tan convenientes para nuestra salud? Esas grasas que no son
las recomendables para nuestra salud, si no se consumen, no pasa nada. ¿Y saben por qué no pasa nada? Porque nuestro hígado tiene la capacidad de producir su propio colesterol. ¿Sí? Ok, entonces, dentro de las grasas que sí se recomiendan, dentro de las grasas que de hecho es necesario que consumamos, porque este tipo de grasas o de aceites básicamente van a ayudar a disminuir el colesterol de baja densidad, lo que se conoce como colesterol malo. Y cuando nosotros tenemos altos niveles de colesterol bueno, que serían este tipo de aceites de origen vegetal, nos van a estar ayudando a que el colesterol malo nunca esté en cantidades elevadas. ¿Ok? Así es que les recomiendo que utilicen en sus alimentos aceite de oliva. Cualquier aceite vegetal que ustedes usen está bien. El aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de... no hay problema. El aceite de oliva, a mí, si cocinan ustedes con aceite de oliva, está bien, pero para todo tipo de aceite es importante que sepan ustedes que nunca se debe dejar calentar en exceso y mucho menos utilizar recalentado, porque cuando este aceite se somete a calor, su composición molecular cambia y si se recalienta nuevamente, pierde las propiedades que lo hacen saludables. Esto es, deja de ser insaturado para volverse saturado. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí entran alimentos también que ustedes, que son marcas comerciales, que ustedes verán en sus países o en los diferentes estados de las personas que nos estén acompañando de México, porque también es necesario que sepan a qué grupo pertenecen estos alimentos. Por ejemplo, aquí estamos marcando el café, ¿sí? Ya verán ustedes ahí la marca. Estos tipos de cafés, sobre todo cuando se piden lattes o cuando se piden con crema batida o con chispas de chocolate o etcétera, etcétera, lo que nos aportan son excesos de grasas saturadas. Pero para equilibrar la cantidad de grasas que se deben de consumir, entonces nos está hablando que aquí estemos tomando una medida o un café chico, ¿de acuerdo? Bien, ahora, vemos aquí básicamente ya las grasas como tales y una porción de grasa sería una cucharadita de aceite. Equivale eso a 8 aceitunas chicas, sí, porque hay unas que son mucho más grandes, son las de tamaño regular, las chicas. Equivale a media cucharada de aderezo y básicamente estos serían aderezos de, ustedes han escuchado el ranch, el mil islas, el blue cheese, etc. O equivale a 4 cucharaditas, y cuando dice cucharaditas son de estas cucharas cafeteras de vinagreta. Eso es importante. ¿Por qué vamos a consumir más vinagreta que aderezo de los otros? Pues porque los otros aderezos, el aderezo italiano, etcétera, etcétera, tienen mayor cantidad de grasa que una vinagreta que va a llevar básicamente aceite de olivo y vinagre o jugo de limón en su defecto. Entonces, por eso de estas podemos utilizar 4 cucharaditas cafeteras que serían aproximadamente 2 cucharadas soperas. Equivale también a comernos 1/3 de aguacate y aquí va a depender de su tamaño. Hay que escoger, recuerden, con frutas y en este caso el aguacate, por favor observen su puño, ¿sí? Y, ay Dios, aquí siempre me pierdo con la cámara. Bien, entonces, para que ustedes sepan, por ejemplo, de un mango o de un aguacate, sería con el pulgar aquí arriba
de este tamaño. Si estamos hablando, por ejemplo, de una manzana o de una naranja, metemos el pulgar y entonces ya estamos hablando de algo más pequeño. Y si estábamos hablando de las ciruelas, de los duraznos, de las guayabas, entonces ponemos así nuestra mano y sería básicamente de este tamaño para que ustedes se den cuenta. En el caso del aguacate, bueno, el aguacate sería así, ¿sí? Y no vayan a escoger ustedes uno muy gordo. Bueno, en cuanto a la mayonesa, sería una cucharadita la que para que fuera equivalente. Sin embargo, cuando se desea disminuir de peso o cuando se desea bajar el colesterol, este tipo de grasas, tanto el de la margarina como el de la crema de vaca, que dice aquí una cucharada, sería como una rebanada de tocino, este tipo de grasas están prohibidas cuando se tiene el colesterol alto o cuando hay problemas en corazón, ¿sí? Si tenemos problemas con nuestro sistema circulatorio, también es conveniente que ese tipo de grasas no se consuman, que solamente se consuman las grasas de origen vegetal. Hay otras grasas que, aparte de darnos grasas, aportan proteína. Ese es el caso de todas las semillas. Por ejemplo, las almendras, las avellanas, los cacahuates, las nueces. Así es que si alguien de ustedes ha consumido FIT, se van a dar cuenta que dentro de este programa, en el programa de alimentación de FIT, se manejan grasas, y dice ahí grasas buenas o grasas saludables. ¿Por qué se manejan grasas? Pues porque las grasas van a estar aportando energía, pero en este caso las que se sugieren en la alimentación de FIT son grasas que, además de aportar grasas buenas, nos van a aportar un poco de proteína. Y tenemos aquí los azúcares. Ustedes habrán escuchado, quienes están con nosotros de otros países, habrán escuchado que aquí en México ahorita hay una controversia y pues ya cambios que yo quisiera o espero que sean radicales y que verdaderamente se apliquen definitivamente en lo que es la disminución de azúcares. Cuando hemos tratado este tema de azúcares, les he platicado que desafortunadamente a lo largo de los años hemos ido educando a nuestro paladar, o más bien sería maleducando a nuestro paladar, a aceptar cada vez alimentos con mayor concentración de azúcar, lo que hace que nuestro umbral al azúcar sea muy alto. Y hay estudios donde se ha visto que cuando a los niños se les da un alimento con menor cantidad de azúcar, dice, esto no sabe a nada. Y ya tiene azúcar, ya está endulzado ese producto, ¿sí? Así es que tenemos que ir reduciendo nuestro consumo de azúcar. Si alguien de ustedes que me está escuchando, que me está viendo, consume alimentos altamente calóricos por azúcar, por favor, hagan un esfuerzo y cada día disminuyan media cucharadita de azúcar. Por ejemplo, si ustedes acostumbran a endulzar su café, el agua que beben, si acostumbran a tomar dulces, disminuyan cada día media cucharadita del azúcar que le agregan a sus bebidas y disminuyan un poco de la cantidad de dulces que consumen. Esto van a darse cuenta ustedes cómo va a tener un impacto significativo positivamente sobre su peso y desde luego sobre sus niveles de azúcar y su salud en general. Bien, entonces una porción de azúcar equivale a 2 cucharaditas de miel de abeja, otra vez son cucharadas, dice cucharaditas, son cucharadas soperas, o 2 cucharaditas de cajeta, o 2 cucharaditas de mermelada, o 2 cucharaditas de chocolate en polvo. ¿Qué pasa con esas mermeladas? ¿Qué pasa con esos, pues sí, básicamente mermeladas que dicen bajas en azúcar? Esas mermeladas ya les redujeron la cantidad de azúcar o algunas de ellas están endulzadas con stevia, que como ya les platiqué,
es un endulzante natural, saludable y recomendable. Pero si son mermeladas o cualquiera de estas mieles azucaradas precisamente con azúcar, con sacarosa, entonces debemos aplicar estas porciones. Y finalmente llegamos al alcohol. No sé ustedes qué piensen, pero les puedo asegurar que mis pacientes, lo primero que me dicen, sobre todo, ya saben, las personas de oficinas, etcétera, etcétera, y ahora los muchachos también, ¿cómo que me vas a quitar el alcohol? O muchas veces los daños a su salud en cuanto a peso, o puede ser también un hígado graso, se debe a su alto consumo de alcohol, de tal forma que es importante que, si bien ustedes han escuchado que una copa de vino al día no tiene ningún problema, incluso de vino de mesa, incluso hasta se recomienda, bueno, es una copa al día. Y si somos así como que ya muy, muy específicos, les puedo decir que para mujeres se recomienda una copa de vino al día, y para hombres estarían permitidas hasta 2 copas, ¿sí?, de vino de mesa. Pero si ya estamos hablando de destilados, si estamos hablando de otro tipo de bebidas, vamos a ver aquí que serían 2 onzas de brandy, 2 onzas de coñac, 2 onzas de ron. Y esto, fíjense que equivaldría a tomarnos 2 copas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se toma, se prepara, vamos a suponer, una cuba, cuando se prepara cualquier bebida con estos licores o con estos productos alcohólicos, cada trago lleva 1 onza de alcohol. Así es que 2 onzas equivaldría a estar tomando 2 bebidas ya preparadas. Y esto es una cantidad bastante moderada, bastante aceptable para que se haga ocasionalmente. Hay personas que tienen por su trabajo muchos compromisos de comidas o de cenas con clientes, etcétera, etcétera, y ese es su pretexto, su excusa para decir que ni modo, pues toman alcohol porque se presentan estas situaciones. Y yo siempre les digo, y esta recomendación se las hago a ustedes también para que ustedes la transmitan si es que conocen a alguna persona que esté en estas circunstancias, que cuando se toma, cuando se tienen este tipo de trabajos, se puede hablar con el mesero desde un principio, si llegamos antes, para decirle que solamente vamos a tomar 2 copas y que las demás nos lo sirva, por ejemplo, ya sin alcohol. Y en este caso tomar, por ejemplo, un tipo vodka tonic, que se puede manejar como agua mineral solamente con la cascarita de limón, y no necesitamos estarle diciendo a nadie que ya no está incluyendo alcohol. Si nosotros queremos, podemos evitarlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo es importante para nuestra salud el que el consumo de alcohol no sea excesivo. Actualmente, no sé en sus países, pero aquí en México se consume mucha cerveza. Y sobre todo yo lo veo ahorita con los jóvenes. Doy clases en la universidad, tengo pacientes jóvenes, universitarios, y otros, pues no sé, no pasan de 30 a 35 años que ya están trabajando. Y cuando les pregunto qué cantidad de alcohol beben y qué tipo de bebida toman, me mencionan mucho la cerveza. La cerveza y el vino tinto son bebidas que no son vacías, no son calorías vacías, aportan un poco de nutrientes porque tienen carbohidratos, pero no son carbohidratos simples, pero de todos modos no es recomendable que tomen cantidades excesivas, ¿de acuerdo? Pues por mi parte sería todo. Yo espero que ustedes puedan tomar en consideración estas porciones que les marqué para que las manejen
con su alimentación, ¿de acuerdo? Y este tipo de porciones lo pueden acompañar o guiarse un poco con la pirámide de alimentación que les puse al principio. Y desde luego, si están interesados en una alimentación más específica, pues consulten los menús que tenemos en Fit. Por mi parte es todo. Juan, yo creo que tú nos estás acompañando por ahí todavía. Si te quieres despedir tú también, nos escuchamos dentro de 8 días y te dejo los micrófonos. Muchas gracias. Ok, Marichuy, pues como siempre agradeciéndote tu presencia, el material que nos compartes con nosotros y bueno, las dudas que nos aclaras a cada uno de nosotros con respecto a los temas tratados. Y bueno, como siempre agradeciendo la participación de todos y a todos quienes se van sumando a esta videoconferencia. Les envío un abrazo grande y nada, nos vamos ahora a lo más importante, que es dejar el respaldo. A guardar nuestra presentación para poder compartirla con nuestro equipo y nada, seguir con las videoconferencias e invitarlos nuevamente a estar presentes tanto los lunes como los miércoles que se realizan este tipo de charlas. Muy bien, hasta dentro de 8 días. Gracias, Marichuy. Hasta luego.